para mí Alaska es una mentira. ¿Tú has conocido alguna vez un alasqueño, un Cero. alasquense? No. Yo tampoco. Capaz es una mentira. Tal vez, claro, tipo, es una creencia, no existe Alaska, siempre nos mintieron. La tierra es plana. No, mentira, vale. ¿Cómo coño llegaron los indígenas a América? ¿Cómo coño llegó esa gente hasta ahí? La migración es asiática a través de este puente, camino de tierra que unía los dos continentes. Por eso los primeros pobladores de Alaska son de descendencia asiática. Y ahora entra también la carrera del Ártico. Es una vaina que nadie se le imaginaba. Hoy las grandes potencias están esperando que el Ártico se derrita para ellos poder utilizar el Ártico como vía marítima para importar y exportar y que sean vías mucho más cortas. En Rusia no deben dejar de lamentarse del día en que le vendieron Alaska a Estados Unidos. El estrecho de Bering, Alaska, Rusia. Hoy, o sea, ese estrecho se congela al punto de que la gente lo puede cruzar caminando. De 17 a 20 horas caminando. Nada, y tienes el caso también de Bolivia. ¿Cómo Bolivia perdió su mar? O sea, no pueden aumentar los impuestos durante 25 años, los bolivianos o los chilenos, y ahí es donde empieza el pedo. Cuando le suben los impuestos antes de tiempo es que se pudre todo Sí, porque... porque vienen los chilenos y dicen, Escúchame, dijimos otra cosa. y se empiezan a pelear. Entonces Bolivia le dice, Bueno, no les gusta, se pueden ir. y los chilenos dicen, Bueno, no les gusta, me pueden sacar. se Pasa. pelearon y se separaron y dijeron, no quiero nada más con vos, y se separaron. Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. No me acuerdo cómo No se me llama. acuerdo. Se va al trabajo después de culiar. Bob Esponja. ¿Cómo están mis amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo está la huevonada? ¿Cómo está la mariquera? ¿Cómo? Está muy lindo el día hoy. Estoy muy relajada, estoy muy tranquila. ¿Sabes qué está más lindo? ¿Qué? El huevo mío cuando está afeitado. ¡Ay! Nada, mi amor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante, que requiere de muchas neuronas de mi cerebro, porque me hace pensar en muchos escenarios. Vamos a hablar... Claro, es que eso es lo que genera el huevo mío cuando está afeitado. Sabroso. Sabroso. A mí me encanta este podcast porque es el único lugar donde podemos hablar de penes afeitados. El otro día hablamos de cucas peludas. Hablamos de trascender, del crecimiento y nos culturizamos. Claro, aprendemos, nos divertimos, Nosotros, nos embarramos las manos un poco, las Claro. mentes. en pocas palabras y siendo humilde, de verdad que sí, porque siendo humilde, somos esos amigos que ustedes necesitan. Nos pueden llamar cuando quieran, pero si no hay alcohol, no me inviten. Tal cual. Si no hay curva, nada, no sé. No me inviten, no me A interesa. nosotros nos gusta diversión con peligro, papá. Exacto. Mira, nada. Bueno, hoy vamos a hablar de beringia. Beringia en ¿Sabes lo que es argentino. beringia? Beringia. Beringia. Vamos a hablar del estrecho de Bering y partiendo que el estrecho de Bering, perdón, es ese estrecho que está entre Alaska y Rusia, que separa los Estados Unidos y Rusia, pero por muy poco. A mí esto me lleva como un poco más allá, a un punto antes que es como, o sea, creo que jamás dimensioné lo cerca que estaba América de Rusia. Jamás. 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 Qué feo decir jamás tantas veces. Jamás. ¡Pum! Me explotaban. Bueno, nada. Y claro, o sea, a lo que íbamos es que antes existía un puente de tierra que unía a Estados Unidos, o sea, lo que hoy en día es Estados Unidos, en ese momento ni se imaginaban que iba a existir Estados Unidos, que es Alaska, lo unía con Rusia. O sea, puente, un camino de tierra. Un camino de O sea, tierra. básicamente los Sí. continentes estaban unidos. Era Exactamente. eso. Pero bueno, pasaron cositas en el medio. Pasaron. Se pelearon y se separaron y dijeron, no quiero nada más con vos. Y se separaron. Y es burda de loco porque sabes que siempre está esta discusión de cómo coño llegaron los indígenas a América. Claro. Cómo coño llegó esa gente hasta ahí. Y bueno, y hay antropólogos que dicen que
que fue una migración desde Asia por este camino de tierra que existía, que unía ambos continentes, y que los primeros pobladores de América son provenientes de Asia. Eso es re loco porque no sé si vos te pones a ver la gente de Alaska. Tipo, yo he visto un par de videos de gente de Alaska, tipo documentales. Y claro, son siempre muy asiáticos, son muy chinos. Pero para mí Alaska es una mentira. ¿Tú has conocido alguna vez un alasqueño, un Cero. alasquense? No, Yo tampoco. Tú le preguntas a ellos, tampoco, ¿no? nadie. Capaz es una mentira. Tal vez, claro, tipo, es una creencia, no existe Alaska, siempre nos mintieron. La tierra es plana. No, mentira, vale. La Tierra es plana y nada. Y eso. Y nada, bueno. A mí me encantaría algún día poder conocer Alaska. ¿Tenías una idea que te la corté, perdón? No, nada, que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Nada, eso, que sí, que la migración es asiática a través de este puente. Bueno, puente, camino de tierra que unía los dos continentes. Y por eso los primeros pobladores de Alaska son de descendencia asiática. Y nada, y no es casualidad que veamos gente de Alaska cuando vemos documentales, y es que miran, porque yo miré 3 veces en mi vida, y gracias. Nada, esto, que son como con rasgos asiáticos. Y que uno dice tipo, ¿pero de dónde? ¿De Claro. dónde? Bueno, sin ir muy lejos, también la gente, cuando tú vas a Perú, la mayoría de la gente tiene rasgos indígenas, pero cuando tú vas a ver todos, tienen un toquecito así como medio chinito. Y es eso, o sea, es la herencia del imperio inca, pero ese imperio inca nació de una migración que vino desde Asia. Tienes otros casos también muy, muy interesantes, como es el de los mayas en Centroamérica, que ellos utilizaban un tipo de escritura y cálculo que era muy similar al que se utilizaba en China también. Capaz no con la misma tipografía exactamente, pero sí bajo la misma lógica. Claro, Y- pero lo que pasa en el medio es, o sea, ¿cómo deja de existir el puente? ¿Cómo deja de existir esa conexión? ¿Qué pasó? ¿Hubieron placas tectónicas? ¿Hubieron movimientos extraños? Mira, la verdad es que no lo sé, pero lo que yo sí sé es que hubo una subida del mar, una subida aproximadamente de 120 metros que desconectó ambos continentes. Eso es lo que sé. O sea, y después de eso, o sea, después de que surgió este hundimiento, esta zona dejó de tener como mucho protagonismo porque la verdad es que es una zona bastante inhóspita tanto para Rusia como para América. Y claro, me estoy adelantando un poquito porque realmente lo que es al menos la Siberia, que es la parte que conecta Rusia con Alaska, no siempre ha sido de Rusia. Ellos conquistan esta parte más o menos en el año 1700. ¿Quiénes? Rusia, Rusia que conquista la Siberia. Y cuando ellos conquistan la Siberia, ellos dicen, coño, ya que estamos aquí, vamos a echarle bolas hasta allá. Pero espera, ¿qué es la Siberia? La Siberia es el norte de Rusia. Claro, porque Eh, vos hablas como que todos supiésemos de lo que estás hablando. no, perdón. Danos contexto, gordo. No, la Siberia es el norte de Rusia, que No es... todos fuimos al colegio mormones. No, es el norte de Rusia. Son las partes más frías de Rusia, en pocas palabras. Y nada, y cuando ellos logran conquistar estas partes, ellos dicen, bueno, ya que estamos aquí, que es su extremo oeste, su extremo oriental, ellos dicen, bueno, ya que estamos aquí, vamos a A echarle cruzar bola. el mar, Claro, ya fue, la vam- tierra no es plana. La tierra plana me puede chupar las 2 bolas. Yo voy a cruzar el océano y voy a ver a dónde llego. claro, Y exactamente. llegaron a Alaska. Y llegaron a Alaska, tal cual. Y nada, y eso, cuando ellos llegan a Alaska, todo lo logran poblar, todo. Poblar no, o sea, metieron ahí como unos colonizadores y la economía que movía Rusia ahí en ese entonces, estamos hablando de años 1700 y pico, era solamente, o sea, porque claro, un lugar tan inhóspito era la casa de la fauna, que era el comercio de pieles. Ok. Entonces, claro, estos carajos llegaron ahí, llegaron a un punto donde ya acabaron con todo, pues. Con lo poquito que había, acabaron. Y nada, y llegó un punto donde Rusia ve que poder explotar este lugar se les hace muy difícil porque es mucha logística, mucho trámite poder llegar hasta allá. Pero perdón, o sea, Sí. Rusia llega a conquistar Alaska, Alaska, sí, sí. pero ya no por el puente, sino porque con barcos, Claro, con barcos. por la subida del mar. Sí, Ok. sí. Perdón si no me expliqué bien.
Y nada, sí, ellos, el comercio que tenían era ese, y claro, llega un punto donde ya los animales comienzan a acabarse y ya la vaina, o sea, ya no se vuelve rentable, porque si matas toda la fauna y le quitas la piel a todos, ya, o sea, deja de ser rentable. O sea, lo poco que podían rentar de Alaska ya se les estaba acabando. Exactamente. Ok. Y ellos llegan a un punto donde ellos tienen una guerra abierta, que creo que es la guerra de Crimea con el Reino Unido. Y claro, tienes que ver que una de las potencias más grandes del mundo en este momento era el Reino Unido, y el Reino Unido también estaba colonizando Canadá o parte de Canadá, y tenían esa amenaza abierta ahí también de que el Reino Unido podía invadir Alaska. Entonces, claro, ¿qué sucede? Los rusos viendo esta situación y viendo un escenario de guerra donde antes que comenzara ya estaba totalmente perdido, ellos dijeron, mira, antes que pase esta vaina, mejor vamos a venderlo. Y se sientan en una mesa y lo intentan negociar con el Reino Unido, pero claro, tienes que ver que Rusia era un imperio en expansión, el Reino Unido también era un imperio en expansión, y dijeron, yo con estos carajos no quiero negociar más por una vaina de orgullo, y Estados Unidos en ese momento no era el rival que nos imaginábamos hoy en día, ni se les pasaba por la cabeza que Estados Unidos podía llegar tan lejos. Claro. Y vienen y se lo terminan vendiendo a Estados Unidos, Alaska. Alaska. O sea, Rusia le vende a Estados Unidos Alaska. O sea, solo por arrechera a los británicos. Fue como... No por No, arrechera no puntualmente. digo tipo, ¿por qué no se lo vendió a los británicos? Porque por arrechera se lo terminó, o sea, entre sus dos opciones se lo terminó vendiendo a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y con todo y eso, se lo vendió o sea, en 7 millones de dólares. Millones. 7 millones de dólares le vendió Rusia Alaska a Estados Unidos. Sí, yo lo que supe al respecto es que en realidad el precio era 10 millones, pero Estados Unidos regateó. Regateó y ganó claramente porque le bajaron 3 millones. Y es burda de loco porque cuando tú sacas la inflación, haces el ajuste de inflación, 7 millones de esa época se traduce a 200 millones de esta época. Nada, Nada. nada. O sea, para la cantidad de vainas, o sea, que O sea, imagínate comprar una parte de un país por 200 millones de dólares. exactamente. Una locura. Es una locura. Dame, ¿dónde? Dame. Es burda de loco. Y además que Alaska, para mí Alaska es un territorio súper grande, es gigante. No, sí. Y bueno, también algo que es importante en estos dos puntos es que son, o sea, el punto de Rusia, ¿cómo dijiste que se llama? La Siberia. La Siberia. Me suena a un país, no sé por qué. Claro, es que es un territorio bastante, o sea, es una región del mundo. Bueno, lo que voy es que Siberia y Alaska son tipo, también es como eso, tipo, no cero rentabilidad. O sea, te convenía venderlo, si no te vas a pérdida. Claro, Te es más caro mantenerlo que... no, y si sucede una guerra, ¿cómo mierda tú vas a defender eso hasta allá? No, sí, tal cual. Pero bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Nada, de que, por ejemplo, me parece demasiado loco pensar vainas como que, supongamos que este puente de tierra, este camino de tierra, nunca hubiese dejado de existir. Vamos a imaginarnos una vaina así. Tipo, marico, al día de hoy Estados Unidos y Rusia tendrían frontera terrestre. Frontera terrestre, o sea, y para que ustedes se den una idea, 89 kilómetros es la distancia que hay de un punto... 85. Bueno, no sé. Bueno, Yo 80, diría- chequea, pregúntale al chat. Chicos, nosotros no somos los aviondos, no sabemos. Bueno, nada, Entre 85 y 89 kilómetros, o sea, es nada, es tipo ahí. exactamente, o sea, mira, y es burda de loco porque pensar en al menos contextos como el de la Guerra Fría, para quienes no sepan, la Guerra Fría fue un periodo donde durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el Club de los Aliados, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, ellos se tuvieron que unir para poder derrotar a los nazis. Y claro, recordemos que Estados Unidos viene atacando desde Occidente y la Unión Soviética desde Oriente. Entonces, claro, todos los territorios conquistados, Estados Unidos se los devolvió a sus países, pero la Unión Soviética no se los devolvió y los tomó como parte de su país. Países como Polonia, como Hungría, como Eslovaquia, creo que Croacia también, o sea, todos quedaron bajo mando de la Unión Soviética, y los que quedaron siendo países independientes de los países que invadió la Unión Soviética quedaron independientes entre comillas porque ellos pusieron presidentes ahí que les funcionaba a ellos, como por ejemplo el caso de Rumania
con el caso de Nicolás Ceausescu. Y nada, y la Unión Soviética tenía la pretensión de seguir expandiendo todo este control sobre el mundo en ese momento. Y claro, ellos impulsaron diferentes movimientos socialistas, comunistas en todo el mundo. Tienes el caso, por ejemplo, de Fidel Castro, que ellos fueron quienes financiaron a Fidel Castro para que Fidel Castro pudiera consolidar su poder en Cuba. Y claro, y tienes también el caso también de Estados Unidos, que cuántos dictadores o también dictadores que apoyó Estados Unidos, porque eran dictadores de derecha, para impedir que la Unión Soviética ganara espacio. O sea, al final del día no fue una guerra directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que fue una guerra fría. Vamos a pelear, pero vamos a pelear en patios terceros. Y nada, o sea, durante esa época se hablaba mucho de la posibilidad de una tercera guerra mundial, no solamente una tercera guerra mundial, sino de una guerra nuclear, una guerra atómica. Está la famosa crisis de los misiles en Cuba, que fue que la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en Cuba para poder dispararle rápidamente a Estados Unidos y que Estados Unidos no pudiese tener capacidad de respuesta rápido. Entonces, claro, imagínate, con tremendo peo así, que esta gente hubiese tenido una frontera terrestre. Para mí hubiese sido una locura y una demencia y una paranoia de No, que... claro, porque, perdón, Sí. para acompañarte en la idea que estás diciendo, pero algo muy importante que no dijimos, que tiene que ver con esto de los 85 kilómetros, 89 kilómetros, es que la gente podía cruzar caminando. O sea, era lo que tomaba mucho riesgo, porque ¿qué pasaba? Alcanzaba temperaturas tan frías, tan congeladas, que el mismo mar se congelaba. Entonces la gente podía cruzar, era caminando. Claro, pero yo estoy hablando de una suposición donde existiera el Exacto. camino de tierra. Exacto, entonces antes de que exista todo esto del agua, que existía la tierra, imagínate tipo esto, si hubiese pasado, imagínense ustedes, porque él ya se está imaginando, ella está trabajando por ustedes, no, Sí, mentira. no me enteré. Nada de esto, tipo una guerra fría con el puentecito. ¿Cuál puente? Chao. Claro. Para Se mí, pudrió. para mí fácilmente podía pasar una vaina como que venía de Rusia, pasaba el puentecito, ponía todas sus tropas ahí en la fronterita con Alaska y todo para meter miedo, ¿sabes? Para meter miedo, Claro, para meter guerra miedo, es una psicológica. paranoia. Sí, no, y para mí, tarde o temprano esa vaina explotaba en tremendo peo y bueno, gracias a Dios ese puente dejó de existir. Pues si no, ya se hubiesen caído a coñazo. No, se lo tragaron porque se dieron cuenta que iba a ser más problemático. Y otra vaina me parece burda de loca, que es como para imaginársela, porque la verdad que sí que es para imaginársela, que es que, marico, primero la pérdida de dinero que representó eso para los rusos en el tema de que ellos lo vendieron al cambio de hoy, al ajuste por inflación, $200 millones. ¿Y cuánta plata no ha sacado Estados Unidos de ahí solamente de petróleo? Y ahora entra también la carrera del Ártico, que la carrera del Ártico es muy interesante porque es una vaina que nadie se le imaginaba hace 200 años, hace 150 años, que fue cuando pasó este pedo, hace 100 años, que es que hoy las grandes potencias están esperando que el Ártico se derrita para ellos poder utilizar el Ártico como vía marítima para importar y exportar y que sean vías mucho más cortas. Imagínate que en tan solo, en muy poco tiempo, puedes pasar de Asia a América en un barco a través del Ártico. Cuando Claro, se abren eso te, muchos canales. eso te puede representar en vías marítimas meses. Qué rebuscado, ¿no? Qué rebuscado. Y claro, y Estados Unidos esto lo mete en la pelea del Ártico, el poder tener Alaska. Yo me imagino que en Rusia no deben dejar de lamentarse del día en que le vendieron Alaska a Estados Unidos. No, Y- ¿quién no te dice que mañana la quieren recuperar? Que les pica la loca y dicen, no, Sí. esto era mío. Sí, así como hicieron con Ucrania, Bueno, tal cual. tal cual. Lo que pasa es que yo no creo que ellos se quieran comprar un peo así con Estados Unidos. No, con el tío Sam ni en pedo. Y también otra vaina que me parece muy loca de la carrera del Ártico es que no sé si ustedes han llegado a escuchar de este gobierno de Trump, de este nuevo gobierno, que él ha dicho que no, que queremos comprar Groenlandia o que si no lo vamos a tener que ir a invadir, tal y todo. Claro, es esto mismo, es porque Groenlandia está muy cerca del Ártico y ellos quieren ganar la carrera del Ártico. Esa Claro, es la tenés nueva como carrera de un la punto luna. medio, ¿no? De
Sí, no, para mí los dos par de abusadores. Qué locura. Sí, Qué locura, aparte también cómo proyectan con el... con lo ajeno. sí, ¿no? Como, ay, se va a derretir el Ártico. Bueno, y ahí empezaron No, y las teorías, ¿no? El calentamiento global es un invento. Re podría ser igual con todo esto que estás diciendo. Sí, no. Tipo, o sea, justamente derritamos el Ártico, necesitamos la Tierra, ¿entendés? No, de bolas que es súper terrible. No sé, yo ya no Es sé en qué súper- creer. Es súper terrible. Yo creo que uno tiene que siempre... Yo, si ustedes me preguntan, yo soy una persona muy de derecha, pero siempre hay que cuestionar. Si a los de izquierda los cuestionamos, a los de derecha más duro hay que cuestionarlos porque es la gente que uno apoya. Y si uno pone las fichas y las palabras en esa gente, te van a dejar en ridículo. Te van a dejar en ridículo si no los cuestionas. Y nada, la verdad que llega a ser muy interesante cómo también el mundo va impulsando la globalización, cómo los nuevos canales, porque la verdad es que esta vaina del Ártico es un nuevo canal y yendo en consonancia con lo que estamos hablando, el estrecho de Bering, Alaska, Rusia, Bueno, sí, eso Siberia. que nos trae un poco a lo de hoy, que era esto que te decía antes, ¿no? Hoy, o sea, ese estrecho se congela al punto de que la gente lo puede cruzar caminando. Hay un caso fue registrado de gente que llegó a Rusia y la deportaron porque la metieron presa porque entraron sin papeles. O creo que al revés, creo que fue que de Rusia a Estados Unidos sí. Pero esa vaina no será muy peligrosa caminar. Obvio que sí, ¿qué te pensás? Estás caminando arriba del mar congelado, ¿te das los huevos que hay que tener? Yo ni en pedo, no me animaría. No, bajo ningún... son como, ¿cuántas horas dijiste que era? Bueno, caminando son de 17 a 20 horas caminando. No, minutos, chicos. Y en auto, yendo a 20 kilómetros por hora, son 4 horas. ¿Irías en auto? No Yo, iría yo no, de yo ninguna ni iría, forma. claro, directamente. Pero bueno, si quieren ir, pueden ir a Alaska la temporada, no sé, se fijan en Google. No, pero no estamos, No me acuerdo- no me estamos acuerdo. promoviendo el cruce de Alaska, del estrecho. Del estrecho. Marico, No. se ha muerto un coñazo de gente así. He conocido gente. Bueno, yo he conocido gente, no he conocido casos de No, gente mi que la han tío. rescatado. Sí. No, Se ha es que es metido eso. borracho. Sí. Hay muchos casos de gente que eso, de que intentó hacerlo y tipo terminó en rescate de helicóptero porque no llegaron a nada. O sea, yo me imagino la situación, perdóname. Tú puedes estar en Alaska, en el punto más cercano a Rusia, y tú puedes abrir Tinder. Y tú lo pones a 90 kilómetros. Sacas la green card. No, desde Alaska a Rusia. Ah, no te conviene, no te conviene. Y vas y te Vas coges, en déficit, no te conviene. te caminas el hielito para acá, te coges una rosa. Hay carajo que lo den Bueno, llego en factible. 20 horas. Marico, te imaginas que no, mira, me voy caminando, ¿eh? Marico, que me imagino la vaina y me cago en la risa. Es que uno cuando tiene el huevo parado, uno hace unas locuras. Sí. Uno hace unas locuras. ¿Qué es lo más lejos que has ido nada más por un polvo? No, muy lejos. No muy lejos. Y es que yo soy mujer, yo no tengo que ir a ningún lado, vienen a mí. Qué humildad, ¿eh? Marico, yo no sé ya cuántas locuras. Yo una vez, marico, me lancé como de, no sé. Marico, de verdad ya no sé cuántas locuras me he lanzado. Me acuerdo una vez que yo vivía en Caracas, los que se ubican más o menos, y me fui para el Junquito. Que es como que tú digas, mira, no sé, me fui de Buenos Aires hasta Pilar, para echar un polvo. Nada de huevo, nada de loco, marico. Y después llegaste y la mina estaba indispuesta. Nah, marico. Y que hoy no. Nada, marico, el coñísimo de tu madre. Bueno, nada. Manchijín, continuemos. Nada, de verdad que sí, que loca esa gente que se va caminando hasta allá, huevón. Sí, no. Demasiado loco y marico, lo que es, o sea, donde hay una necesidad de poder ir a un lugar, tiene que nacer un medio de transporte. Y si ahí no ha nacido un medio de transporte porque no ha existido la necesidad suficiente. Pero es burda de loco como No, el que ser tal vez humano busca interconectar todo. Tal vez los costos o lo que eso implicaba todavía no lo vale. Y yo creo que tiene que ver más con eso.
Sí, tienes el caso también de este tipo, un arquitecto que intentó armar, no, armó el proyecto para hacer un tren desde Estados Unidos hasta Liverpool. Y el tren pasaba por el estrecho de Inglaterra, Bering. Sí, Reino Unido. hasta el Reino Unido. Y nada, y este tren iba, coño, él quería que el tren pasara todo Estados Unidos, después el estrecho de Bering, después la Siberia rusa y después llegar hasta Liverpool. Y no se hizo. No, no se hizo. Pero es esa vaina que tiene como el ser humano de coño, poder llegar a todos lados. Es la necesidad de estar interconectados y comunicados, es eso. Sí, bueno, sin ir mucho más lejos, es como la autopista panamericana. Claro. ¿No? ¿Sabían que la autopista panamericana es la única autopista que recorre toda América? Todo América. ¿Desde dónde empieza? Creo que comienza en Alaska, si no me equivoco. No, me parece que es más abajo que llega. Sí. Bueno, no sé. La cuestión es que toca Estados Unidos y de ahí baja hasta el fin del mundo, hasta Argentina, no jodas. Marico, yo... Ay, per- mira un gatito. sí, Ay, chiqui. perdón. Yo cuando vivía en Venezuela, Está re sucio. que nunca había salido de Venezuela, yo todo el tiempo pasaba por la autopista panamericana. Y cuando estaba en Perú, yo decía, mira, qué vaina tan loca, que hay una autopista que se llama la Panamericana. A los 18 años se enteró que era la misma. No, más tarde, cuando vivía en Argentina, decía, coño, la autopista Panamericana otra vez. Siento que hay gente en este momento que se está enterando que la Panamericana es la misma. Es la misma, Sí. es la Si misma. sos esa persona, déjanos un like. Así te Marico, escrachamos de todas las redes, Marico, burro. ¿Cómo lo vas a saber? No, yo tampoco sabía. Marico, Yo tampoco sabía. Marico, yo cuando no hizo, sabía. cuando hizo con la manito así como el like, yo dije, bueno, pues, cuando mi mujer se convirtió en Luisito Comunica. Tienes también los trenes de Europa. Eso es una locura. Marico, En Europa vos podés llegar a cualquier lado en tren. A cualquier lado, ¿eh? Literal, sí, o sea, es una vaina tan arrecha como que, no sé, pasaron 1 hora y media y ya estás en otro país. Es lo que dice, bueno, mi amor, estás aquí, estás Ay, con el sí, gato, mi amor. ¿Me lo llevamos? Estás aquí con el gato, no jodas. Perdón, me No jodas, distraje. vale. Qué me pena con la distraje. visita. Lo quiero, Qué es muy pe- tierno. Qué pena con la visita. Bueno, no, sí, me parece loco. Bueno, sin ir mucho más lejos tenés este tren, el subacuático. ¿De dónde iba? Londres-París, ¿no? No, donde vive Bob Esponja. Vos venís de ahí. Yo vengo de ahí. ¿Qué te pasa? Habla. No tengo nada, pues esa vaina. ¿Querés un besito? Otra vez le cayó mierda al ventilador. Nunca entendí esa frase, jamás. No me la expliques, no la quiero entender. Ok, está bien. Me gusta no Está entenderla. bien. En algún momento la entenderé y diré como, la Panamericana es la misma. Cruza toda América. Nada, tienes casos también como de pérdidas así territoriales, así significativas, extremadamente significativas. Espera, ¿cómo llegamos a las pérdidas territoriales? Me perdí. Estaba distraída con el gato. Porque tienes casos como por ejemplo el de Alaska, de esta pérdida territorial que tuvo Rusia. Claro, que se Claro. lamentan a día de hoy. Sí, Claro sí, que, sí, o ya sea, conecté cables, deben perdón. estar con el culo roto todavía. Conecté los cables. Nada, y tienes el caso también de Bolivia, que para quienes no lo sepan, y yo, marico, yo, y Ese yo, caso es yo, terrible. yo, 4K, 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 KK. era una persona que me burlaba todo el tiempo de los bolivianos. Porque no tenían mar. Pedrenlo. Porque no tenían mar y yo sabía cómo sucedió toda la historia, pero nunca tan a fondo. Y el no saber cómo sucedió tan a fondo, a mí ahora me hizo tener una perspectiva muy nueva y más condescendiente y coño, hasta me siento mal. ¿Los respetas? Sí, No, no Sí. los respeto. sí. Nah, marico, como todos merecemos No, respeto. esa historia es increíble. O sea, ¿Cómo Bolivia perdió su mar? Bolivia pierde su mar por lo que es la guerra del Pacífico.
Pero antes de la guerra Claro, del voy a Pacífico... llegar, pero calma, dale. chacho, estás muy apurado. ¿Dónde corres? ¿Dónde corres? La guerra del Pacífico, ¿qué sucede con la guerra del Pacífico? Se acaba todo este peo, las independencias de los países, tal, todo. Esto es tuyo, esto O es sea, mío, los países todo. empiezan a independizarse de España. Tipo, dicen como, ¿sabes qué? Me la pueden remil chupar, devuélvame el oro, no sé qué, tal. Y ahora somos Bolivia, ahora somos Argentina, ahora somos Chile y tal. Claro, comienzan a delimitar sus fronteras. Y O sea, ellos- comienza a armarse la historia como la conocemos hoy en día. Básicamente, es el inicio. claro. Y en el momento en que delimitan sus fronteras, eh, Bolivia tiene su acceso al mar, en lo que es Antofagasta, en Chile. A mí me parece muy loco. Yo estuve en Antofagasta y nunca supe esta vaina. Me parece loquísimo. Y bueno, y Antofagasta era de Bolivia y era su acceso y su salida al mar, todo. ¿Qué sucede? Que Chile comienza a ver que en esta zona hay como una actividad económica muy fuerte, que es el salitre. Y Chile comienza a tener intereses sobre este lugar y comienza a pelearle la disputa a Bolivia de este lugar y empieza a decir, mira, a mí me interesa este lugar, yo quiero este lugar, tal, 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 y empiezan a joder y a romper las bolas. Bolivia viene y dice, mira, vamos a hacer un acuerdo, porque Chile el argumento que utilizaba era, España no dibujó las fronteras de nosotros. Bueno, problema de ustedes. Claro, y entonces Bolivia también tenía esta misma situación y entonces les dijo, Bolivia llegó a este acuerdo que le dice, mira, esta salida del mar es de nosotros, pero si ustedes quieren trabajar aquí, pueden venir a trabajar, pueden montar sus empresas aquí, todo, y no pasa nada. O sea, Pero, pero, el pero, impuestos. claro, Bolivia le dice, nos tienen que pagar tanta cantidad de plata en impuestos. Chile le dice, mira, yo solamente necesito que me congelen los impuestos por 25 años. Claro, firman un trato y congelan, o sea, no pueden aumentar los impuestos durante 25 años. Claro, Y a ahí los es- chilenos. Claro, los bolivianos a los chilenos. Y ahí es donde empieza el pedo. Claro, comienza el pedo porque Bolivia se consigue en una situación donde necesitaban plata, dinero público, y no tenían de dónde coño sacar. Y ellos vienen y plantean la situación, coño, de subirle los impuestos a los chilenos antes de tiempo, y efectivamente le suben los impuestos antes de tiempo. Cuando le suben los impuestos antes de tiempo es que se pudre todo Sí, porque... porque vienen los chilenos y dicen, escúchame, dijimos otra cosa. O sea, dijimos que no podíamos hacer esto. Y se empiezan a pelear. Entonces Bolivia le dice, bueno, no les gusta, se pueden ir. Y los chilenos dicen, bueno, no les gusta, me pueden sacar. Básicamente. Y empezó, se picó. Claro, Se picó esa... comienza la guerra del Pacífico. Que hay una pequeña, tenemos un personaje extra en esta Claro, historia. quiero ir ahí No, yo ahorita. quiero ir ahí, boludo. Bueno, ¿Qué está onda? bien. No, mentira. Estoy jodiendo. Nada, viene Chile, invade con militares lo que es Antofagasta. Y claro, ¿cuál es el error de Bolivia? Bolivia, su ejército no tenían la fuerza ni la capacidad de poder defender Antofagasta. Bolivia comete un error histórico que es que no pone habitantes en Antofagasta. Y no solamente no pone habitantes, no pone nadie, ninguna fuerza armada que cuide este territorio. Y claro, Bolivia tenía un acuerdo bilateral de cooperación militar firmado secretamente con el invitado especial. ¿Quién es el invitado especial? Perú. Perú. Peruche. Perú entra en la guerra del Pacífico a defender a A sus Bolivia, hermanos de Bolivia. Porque Bolivia no tenían, básicamente. Claro, y salen y se van a caer a coñazo con los chilenos. Y acá hay un punto importante que es que los chilenos estaban. ¿Qué pasa? No, Ah, está todo bien. Los chilenos tenían mejor armada, pero menor cantidad. Y los peruanos tenían mayor cantidad, pero menor calidad. No solamente eso, sino que Menor entrenamiento. el general de los chilenos, el comandante general de los chilenos, él había trabajado con los peruanos
y conocía muy bien al ejército peruano a lo interno. Traicionero. Y el tipo sabía muy bien las debilidades y las falencias del ejército peruano. Y claro, cuando van a la guerra, o sea, ya si tú sabes cuáles son las debilidades de tu enemigo, ya arrancas ganando. Y si tienes cómo explotarlas, obviamente. Y Chile tenía cómo explotarlas y obviamente no solamente le quitaron el terreno, le quitaron Antofagasta a Bolivia, sino que también lograron quitarle parte de territorio a Perú. Y claro, y terminan ganando. A mí me parece, coño, a mí me parece súper injusto, porque tú ves y tú dices, coño, toda la costa que tiene Chile, Sí, tipo que él no les cambiaba. no les cambiaba un coño, No les no, cambiaba. no les cambiaba nada. Y nada, y estos acontecimientos, coño, fueron bastante determinantes para mí. Yo si fuese boliviano, Claro, o sea, porque Bolivia ahora se queda en una situación que es que se queda sin costa, se queda encerrado en el medio de todos. claro, se queda sin mar. Ahí es donde Bolivia se queda efectivamente sin playa. Entonces, coño, si yo fuese boliviano, yo estuviese muy arrecho con el político de turno que manejó la situación, porque yo digo, ¿cómo coño de la madre tú no vas a tener militares ahí? ¿Cómo carajo tú no vas a tener población, habitantes ahí? Sí. Sí, alguien que controle, que regule. Claro, Porque también, o sea, Chile, más allá de por lo que ganó, ganó porque Bolivia no estaba preparado tampoco para afrontar esa situación. tal cual, es así. O sea, suena muy duro, pero Chile sí se preparó para ir a esa guerra. Se preparó para defender su territorio boliviano. Pero bueno, nada, Bolivia queda encerrado, queda sin costas, sin mares, Y sin eso, salida portaria. y eso le trae consecuencias muy duras. Mira, los informes creo que de la OCDE dicen que los países que no tienen puerto y salida al mar son entre un 15 y 20% más pobres que los demás países Y tendría sentido porque es una vía de de comercio. exportación e importación, o sea. Eh, y nada, por ejemplo, tú te pones a ver el caso de Bolivia y para mí esto fue un golpe muy determinante en la vida de Bolivia y los bolivianos, porque por ejemplo, estos a ellos los dejó sin muchas alternativas, porque supongamos, tú eres un extranjero y tú tienes dinero y quieres invertir en un país y tú dices, bueno, vamos a echarle bolas y vamos a invertir en Bolivia. Tú vas, metes tu plata en Bolivia. ¿Qué pasa? Tú dices, mira, necesito tal vaina, traerla del exterior. ¿Cuál es la forma de transporte más económica? La vía naval, o sea, la vía marítima. Y cuando tú utilizas estas vías de transporte, lo que haces es reducir costos, reduces tus costos, te queda más dinero, ganas más y le vendes más barato a la gente. Entonces, claro, esta situación a que empujó, primero, que los empresarios no quisieran invertir en Bolivia, pero ya por una condición natural. O sea, tú sabes que es arrecho, marico, que un empresario por la condición natural y geográfica de tu país no quieren invertir ahí. Y segundo, los condiciona muchísimo que el hecho de que los empresarios que están ahí, todos los movimientos que hagan sean más caros. ¿Por qué se vuelven más caros? Porque imagínate que todo lo que traen del exterior o sea, en lugar de llegar por barco como llega a los otros países, tiene que llegar por avión. Y que llegue por avión implica que sea más caro, por ende las cosas que te venden son más caras. Entonces cuando tú vas a ver, hay menos empleo, menos entradas de dinero y las cosas son más caras. Claro. O sea, estás poniéndole un condicionamiento al país muy arrecho que, marico, lo estás empujando a que sea pobre. Hay otras alternativas para hacer riqueza, pero, o sea, al menos como era el flujo y el movimiento de la economía hace unos 30 años atrás, o sea, al día de hoy tienes, no sé, inteligencia artificial, programación, todo, que ya no depende de cosas así, pero son cosas muy nuevas y muy innovadoras, que para un país como Bolivia, coño, le cuesta mucho. Y nada, eso, siento que realmente es una vaina súper injusta como Bolivia perdió su mar y cómo los condicionó tanto. Sí, los condenó. Sí, no, totalmente, los condenó. Y nada, y eso te lleva a un punto de entender que quien no conoce la historia está condenado a repetirla totalmente. Porque si tú te pones a ver, los rusos se pusieron las pilas y
y ellos, un país que tiene mucha experiencia bélica en muchas guerras, ellos ya sabían de antemano qué era lo que iba a suceder con Sí, Alaska. con lo de Alaska se sacaron, o sea, a ver, lo vendieron a pérdida, claramente lo vendieron a pérdida, pero era mucho más caro, o sea, conservarlo. Para ir a una guerra ahí era así. No, les iba a salir mucho más caro, sabían, no sé, esto, supieron qué batallas pelear y qué batallas ceder. Bueno, sin ir mucho más lejos, es un poco lo que pasó con las Malvinas, que claro, los argentinos llegan a las Malvinas en el 1820, ¿no? Los primeros Ok. argentinos, los primeros habitantes de las Malvinas como tal. Y en el 1833 llegan los ingleses porque ven que no hay ningún ejército, nadie que proteja esas tierras y dicen, bueno, ahora es nuestro. Y a los argentinos no les quedó mucha opción. Y tuvieron que ceder. Y bueno. Porque y se- nadie defendió. Y o se sea, hicieron esa tierra, pero digo, si los argentinos que gobernaban en ese momento hubiesen, o sea, previsto esa situación, hubiesen dicho, che, tenemos tipo una zona costera, o sea, es importante hay que cuidarla. claro, que protejamos lo nuestro, ¿no? Porque así como está acá, puede venir cualquiera el día de mañana y llevárselo, ¿entendés? Y asumir que es de ellos. Y bueno, fue un poco lo que pasó, nadie pudo poner resistencia porque no había resistencia en ese momento ahí. Y bueno, ¿qué fue esto, básicamente? Es un poco también lo que terminó sucediendo con Crimea hace no mucho, creo que en el año 2014. Crimea era parte de Ucrania. Y claro, los rusos quisieron, ya ellos tenían esta ambición con Ucrania desde hace rato. Y los rusos vieron una debilidad muy fuerte en Ucrania, que es que ellos no tenían suficientes militares, bases militares en Crimea, y hicieron una invasión militar, y ustedes no me pueden creer que le entraron caminando. Los soldados rusos entraron caminando a Crimea. ¿Por qué? Porque no habían suficientes militares. Sí, no había quien defienda eso. No había quien defienda. No es que no habían suficientes militares, no habían militares, No habían militares, claro. directamente. O sea, que pueden haber en la ciudad 40 militares. Me vas a decir que 40 van a salir acá de ese coñazo con ese poco de carajo. Pero Es bueno, una pelea en súper Venezuela injusta. también les había pasado, ¿no? En Venezuela nos pasó con Guyana, con la Guayana, que perdimos también de la misma forma Guayana, con los ingleses también, porque nadie puso a alguien ahí a cuidar ese pedazo de tierra. Sí, bueno, pero cerrando la idea, es un poco como lo que le pasó a Bolivia, ¿no? O sea, tenía su terreno, no lo cuidó, no puso las condiciones necesarias en ese momento para poder preservarlo y vino alguien más y se lo llevó. Es durísimo, pero quien no conoce la historia Está está condenado, condenado a y no repetirla. su historia, la historia. La historia en general, O sí. sea, la historia en general, porque si te pones a ver es un patrón que se repite y se repite y Se se repite y repite. se repite. Y así como sucede con eso, sucede con los regímenes autoritarios, los que pisan las libertades, los que pisan a las mujeres, los que pisan a las minorías, los que pisan las libertades individuales, las libertades económicas. Y seguimos viendo huevones que siguen apoyando esos modelos y que van y le abren la puerta en sus países y dicen, ay, esto es lo mejor que nos puede pasar. Huevones. De verdad que sí. Perdónenme, pero tenía que descargarlo. Y también te deja pensando una vaina que tú dices, marico, qué arrecha es pensar que hay una cuerda de coño de madres afuera con una ambición desproporcionada, esperando la oportunidad, esperando a que tengas un error para aprovecharlo. Sí, son buitres esperando. Es terrible, pero yo creo que es eso, ¿no? La ambición, como verás. Porque es esto, tipo, no sé, lo de las Malvinas, o lo de Chile y Bolivia, o lo de Guayana y Venezuela, o lo de Ucrania y Rusia. ¿Qué diferencia les hacía? O sea, y por ejemplo, lo de las Malvinas, amigo, estás en la otra punta. ¿Qué diferencia te hace? No te hace ningún tipo de diferencia. O Chile, que ya tenía toda la costa. ¿Qué te cambia 3/4 más, 3/4 menos? O sea, Sí, no, y la verdad perdón, quise decir un octavo, no 3/4. 3/4 No. es un montón. Un octavo más, un octavo menos. Tipo, no era nada, era un pedacito caca, ¿entendés? Tipo, No. y a Bolivia le hacía una gran diferencia. ¿Entendés? claro, y Y cuando es eso, la ambición de desproporcionada, de querer tener más de lo que uno puede abarcar. sí, no, y cuando tú vas a ver esa ambición, a veces llega a ser tan mala, tan destructiva, que yo digo, marico, toda esta gente que arma todos estos peos, ellos creen que, marico, que se van a llevar para la tumba toda esa mierda.
Sí, No te lo vas a es llevar. ver debilidades, pero yo creo que el problema está eso, en esas debilidades ellos quieren abarcar más de lo que pueden sostener sea- y no le dan la mano y no le van a dar la mano tampoco. Sí, pero es una vaina que tú dices, brother, o sea, toda esa mierda que te quieres robar, te lo vas a llevar para la tumba. No te lo vas a llevar para la tumba. Deja vivir a los demás en paz y vive tú en paz también. Este, pero bueno, siento que en parte también estamos como demonizando la ambición porque, o sea, la ambición no solamente no es sean mala. ambiciosos. No, No, todo para lo nada. contrario, porque eso es una ambición negativa, Es pero una también ambición tenés la negativa. ambición positiva, que la ambición positiva, por el contrario, es muy positiva, ¿verdad? Te me trabaste. Sí. Hola. No, estoy aquí, perdón. Sí, no, la ambición positiva lo que hace es construir, sin duda. Cuando tú ves líderes en las sociedades que construyen, que sus conocimientos los comparten, que sus emprendimientos, coño, les dan fuentes de empleo a tanta gente. Coño, tenemos tantos, pero tantos líderes positivos en nuestra sociedad, deportistas, músicos, poetas, escritores, o sea, de verdad tenemos tanta gente que son liderazgos positivos en nuestra sociedad, que yo creo que lo que termina delimitando un poco la diferencia entre esta ambición positiva y negativa es que la ambición positiva busca construir y compartir. Sí, construye para mejorar. Construye para mejorar, exactamente. Construye para mejorar, construye para compartir, construye porque no es para uno, sino es para todos y porque es como esto, ojalá en algún momento creen ese tren que conecte todo el mundo, no solo Europa y nada, y no sea inaccesible. Y nada, y ya para cerrar el tema de hoy, coño, yo creo que la ambición no es mala para nada. Creo que No. es el motor de las nuevas ideas, del avance, de la tecnología, del 100% futuro. porque es la necesidad de crecer, Es la es necesidad la de crecer. necesidad de ser más. Pero bueno, todo depende de si la herramienta la usamos para el bien o para el mal, ¿no? Claro. Pero bueno, hay una frase muy linda que dice que la ambición, no hay que reprimir la ambición, hay que reafinarla. Tal cual. Hay que Sí, pulirla, hay que sí. direccionarla por donde nos conviene. Yo creo que para cerrar ya las ideas, cuando la ambición se mezcla con egoísmo, ahí Ahí es donde caes. es donde todo se va a la mierda. Así que, Así que bueno, esperemos que no sean ególatras. eso, gracias. Ególatras y ambiciosos al mismo tiempo. Elijan una, no las dos. Sepan qué guerras pelear, sean como Rusia. Tal cual. Y que guerras pelear con uno mismo también. Exacto. Que duro pelear una guerra contra la ambición y el ego. Así que Pero nada, bueno, chicos. mucha suerte en ese viaje. Nada, si les gustó este video, chicos, no lo habíamos hecho. Si les gustó este video, nada, comenten, suscríbanse, den like, compartan. Cuéntanle a otros amigos, todo. Y si no les gustó, se pueden ir bien derecho a Rusia por el estrecho. Sigan, esperen que se congele el mar y llegan. Nada, y bueno, siempre saben que nuestra intención es poder compartirle la mayor cantidad de luz a ustedes, conocimiento, nuevas perspectivas. Que nuestra verdad no es la verdad absoluta, que podemos estar equivocados, que estamos predispuestos a crecer, a cambiar, a mejorar y nada, eso. Y siempre abiertos a nuevos aprendizajes y cuestionamientos. Así que nada, Desde el amor, siempre. les mandamos un abrazo fuerte. Un brazo. Un abrazo. No jodan, ni que Un- fuese Woody. Nada, un abrazo Un fuerte y un abrazo. beso a todos. Los queremos Cuídense. mucho y los Y vemos que les vaya pronto. muy bien. Chao.